Se han expuesto indicios de una presunta colusión en la compra de pruebas rápidas durante la pandemia. Según explicó Benji Espinosa en una entrevista, se habría favorecido a una empresa sin experiencia previa en el rubro, mediante un proceso irregular de selección y con precios sobrevalorados. La denuncia apunta a posibles responsabilidades penales por direccionamiento y perjuicio al Estado. La Fiscalía ya tendría en curso una investigación preliminar. El abogado penalista, el doctor Benji Espinosa. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos con este tema de las pruebas rápidas, que hay que poner un contexto. Esto ocurrió en pandemia, hubo una reunión en Palacio de Gobierno y de ahí parece que supuestamente se habría dado, según la Fiscalía, una colusión. Pero esto ya había sido archivado por Juan Carlos Villena, usted recordará, ¿no? Sí, y se pidió un reexamen, que básicamente significa, revise usted, Fiscalía de la Nación, nuevos datos, nueva información, nuevos elementos de convicción para poder entender que en este caso sí había indicios razonables de colusión agravada. Entonces la nueva fiscal de la Nación, la doctora Del Espinosa, ha entendido que a partir de esta nueva información sí se reúnen indicios razonables para poder formular una denuncia constitucional y llevar la discusión primero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, porque son personas, exministros y expresidentes, pero por cierto, en 5 años se acaba ese beneficio, es decir, hasta este año, ¿no? Exacto. Porque ellos dejan el poder en noviembre del 2020, quiere decir que a noviembre de 2025 no requerirían ese antejuicio, o sí, porque son delitos de función. No, sí, porque en este caso ya al promoverse la denuncia constitucional, se está reconociendo su condición de aforados y el Congreso, primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tendrá que emitir un informe aprobando o archivando la denuncia constitucional. Si la aprueba, pasa a la Comisión Permanente. Si se aprueba en la Comisión Permanente, pasa al Pleno. Y si el Pleno la aprueba, emite lo que se conoce como una resolución acusatoria, que va dirigida nuevamente a la Fiscalía de la Nación para que pueda formalizar investigación preparatoria, imputar cargos al expresidente, a los exministros y en consecuencia proseguir con la causa ante la Fiscalía de la Nación y ante la Corte Suprema. ¿Qué pasa si no se aprueba la denuncia constitucional? Quedan libres ya del beneficio de haber sido aforados y otra persona los denuncia por el mismo cargo. ¿Se puede hacer esto? No, ya no se puede, porque la decisión del Congreso, si es de archivo, tiene una condición de clausura o de cierre del proceso. Ya no puede haber otra denuncia por lo mismo. Por otros hechos sí, pero por lo mismo ya no. Colusión agravada en agravio del Estado. Esa es la denuncia que se presenta. La colusión es ponerse de acuerdo 2, 3 personas para un delito. ¿Cómo lo podría usted explicar el delito de colusión agravada? En términos simples, lo que el artículo 384 del Código Penal exige para hablar de colusión agravada es que hay un funcionario o varios funcionarios del Estado que participan en un proceso de contratación pública de bienes, obras o servicios, en este caso son pruebas rápidas, y se ponen de acuerdo, conciertan, hacen un pacto ilegal con el interesado, que es el contratista o la empresa que provee estas pruebas rápidas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de defraudar al patrimonio público y enriquecerse entre ellos. Ojo que la colusión agravada es de los delitos de corrupción que tienen mayor pena. ¿Cuál es la pena? Puede alcanzar hasta 15 años, Diana. 15 años de pena privativa de libertad efectiva, sin posibilidad de suspensión de pena, los casos de colusión agravada. Es un delito bastante grave. ¿Por qué es agravada? ¿Por qué es agravada? Solo colusión? La diferencia entre la simple y la agravada, sí. La simple está en el primer párrafo del 384 del Código Penal, la agravada está en el segundo párrafo. Pero lo más importante es la configuración. En la colusión simple, la pena solo alcanza de 3 a 6 años, porque en la colusión simple solo hay una concertación ilegal, se ponen de acuerdo, pero finalmente no perjudican al patrimonio público. El Estado no pierde. En cambio, en la colusión agravada hay merma el patrimonio público. El Estado termina siendo perjudicado en su patrimonio. Doctor Espinosa, pero aquí no estamos hablando de cualquier colusión. Aquí estamos hablando de compras de pruebas rápidas para, supuestamente, lo que dice la denuncia, para beneficiar a una empresa en concreto, una empresa china, y que se reunieron en Palacio de Gobierno para hacer esta compra. Pero aquí habían
miles de vidas en juego. ¿Eso no tiene un agravante? En el delito de peculado sí. La finalidad del objeto del peculado, cuando tiene que ver con temas asistenciales o de ayuda, tiene un agravante. Para el tema de la colusión no. Para el tema de la colusión es indiferente este contexto. Sin embargo, es moralmente reprochable. Porque claro, entiendo yo que la denuncia constitucional básicamente apunta a que se hizo una compra directa. La compra directa lo que hace es festinar trámites, asegurar los bienes, es más, y luego regularizar el procedimiento. Eso Porque se puede. estábamos en emergencia. Exacto, pero la hipótesis de la Fiscalía es, aprovechándose de la emergencia sanitaria y aprovechándose de un procedimiento que sí está contemplado en la ley, entonces lo que hicieron es un contubernio ilegal para enriquecerse. Ojo que el extremo de la omisión de funciones lo ha archivado. Pero Sí, el extremo, omisión de funciones por la compra de vacunas. Exacto. Eso ha sido archivado. Y el tema de la compra de las pruebas rápidas por colusión sigue su curso todavía ante el Congreso. Bueno, es que, como usted dice, no es un agravante el hecho de que hayan habido vidas de por medio, porque estábamos en pandemia, pero hay otro camino, porque cómo demostrar, dicen algunos, que hubo colusión, pero el camino que lo planteó, si no me equivoco, el congresista Eduard Málaga, es ir ya al homicidio. Es decir, que a sabiendas que estas pruebas rápidas no eran eficientes para detectar el COVID, se compraron de todas maneras. Es decir, se compraron 1.400.000 pruebas rápidas versus 300.000 pruebas moleculares, que eran las que eran efectivas. ¿Este camino podría seguirse en algún momento? Sí, claro, porque ojo, ellos están investigados por colusión, que es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Sí. No están investigados, por ejemplo, por una investigación de homicidio por dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Yo me represento como posible el resultado en relación a mi conducta y sin embargo continúo. Entonces, una denuncia por homicidio por dolo eventual podría prosperar. Y, ojo, los denunciados no podrían decir, no, ya me han investigado, porque una investigación por homicidio no hay. Claro, y ahí ya de repente, como le preguntaba yo al principio, cuando venza el plazo de los aforados, que es noviembre del 2025, de repente alguien que se ha sentido afectado porque su familiar ha fallecido o un grupo de personas cuyos familiares han fallecido puedan decidir hacer una denuncia en ese sentido, Sí, claro. Y ya no tienen que pasar por el Congreso. Sí, claro. O sea, cuando ya pierden la condición de aforado, ya no se necesita trámite del Congreso. ¿Correcto? Esa es la condición simplemente por ser alto funcionario, que es una condición para evitar denuncias de carácter político, motivadas por intereses políticos. Bueno, veamos qué ocurre, porque finalmente aquí ha sido pandemia y han habido vidas de por medio, y entonces usted dice que serían hasta 15 años de pena de prisión, Exacto. de prisión. 15 años.